Gracias por acompañarnos. Nos encontramos con la doctora Celia Isela Selen Salas. Ella es profesor investigador titular C del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias por más de 24 años. Es integrante de la primera generación de licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en Ciencias en la Universidad de Durham y el doctorado en la Universidad de Sheffield, ambas en Inglaterra. Ha dado más de 10 asignaturas, clases en posgrado, ha sido revisora de tesis, investigación que ha desarrollado y se ha enfocado a vertebrados, principalmente al estudio de murciélagos, que es el tema que vamos a ver el día de hoy con la doctora. Es presidenta del capítulo México de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y Conservación, coordinadora del grupo de interés temático de murciélagos de la misma sociedad. Doctora, gracias por su tiempo. ¿Qué es un murciélago? Bueno, vamos a platicar de un grupo que realmente, no solamente porque yo trabaje con este grupo, sino que realmente evolutivamente es muy interesante. Los murciélagos, así como el perro, el gato, nosotros, son mamíferos, o sea, son organismos que tienen pelo, que alimentan a sus crías a través de la leche materna. ¿Sí? Bueno, sí, este es un grupo de mamíferos que se le denomina quiróptera, que significa manos aladas, que es donde viene la principal característica, que es una modificación de las extremidades anteriores. ¿Cuántas especies hay en el mundo, en América Latina y para el caso de la península de Yucatán? Sí. Bueno, tenemos más de casi 1,400 especies registradas en el mundo. En México tenemos 140 especies y en la península de Yucatán se han registrado 62 especies. Y particularmente en Yucatán tenemos 42 especies de murciélagos. ¿Cuáles son las más conocidas, no? Porque siempre se identifica a los murciélagos con vampiros, como que chupan sangre, lastiman animales. Háblenos un poquito de eso, doctora. Bueno, sí, lamentablemente se asocia, cuando hablamos de murciélagos, se asocia inmediatamente con la palabra vampiro. Y esa relación la tenemos desde que se publicó el libro de Bram Stoker de Drácula, y toda esa relación junto con la herencia que tenemos de los españoles, todo eso hizo que se genere una fobia generalizada hacia los murciélagos, y principalmente porque se les asocia a los vampiros, y nosotros comúnmente le llamamos vampiro únicamente a las especies que se alimentan de sangre, o sea, las especies hematófagas o sanguívoras. Entonces, en este caso, desafortunadamente esas son las especies más conocidas con la cual nos identificamos la palabra murciélago con vampiro. Sin embargo, hay muchas otras especies que son realmente importantes desde el punto de vista económico y también ecológico. ¿Cuáles? Bueno, tenemos, puedo yo platicarles un poquito, dependiendo del tipo de alimentación, cuáles son aquellas que son económicamente importantes y también ecológicamente importantes. Vamos a revisar un poquito de qué se alimentan estas especies. En principio, bueno, hablando de estas especies de vampiro, como se les denomina comúnmente, son 3 especies únicamente de las casi 1,400 especies. Entonces, ahí ves lo sesgado hacia el reconocimiento del murciélago como vampiros todos. Estas especies que se alimentan de sangre son 3 principalmente, que una se alimenta del ganado, que particularmente el ganado bovino, que es como se les relaciona, pero se puede alimentar de la sangre de cualquier mamífero, y se le denomina, o la especie es Desmodus rotundus, y es el vampiro común. Hay otra especie que se alimenta principalmente de la sangre de aves de corral, que es el Diphyle caudata,
o vampiro de patas peludas, que bueno, el nombre hace referencia porque están peludas las patas, por supuesto. Y la tercera especie se puede alimentar de ambos grupos, de tanto de mamíferos como de aves. Sin embargo, esta especie sí está muy restringida en cuanto a área hacia la parte de la base de la península, y sus poblaciones están limitadas. En el sur de la península. En número. Sí. Hay murciélagos que se alimentan de insectos. O sea, no solo de animales, hay de insectos. De insectos también hay otro, y ahorita no nos adelantemos. Hay de insectos y estos ayudan a controlar plagas. Al alimentarse, al haber colonias muy grandes de murciélagos, estos pueden alimentarse hasta gran parte del peso que ellos tienen se pueden consumir en insectos, y en este caso, bueno, imagínate cuánto van a comer con, o sea, por noche, imagínate, si son colonias de hasta 1 millón de individuos o más. ¿Qué insectos? Pueden consumir escarabajos, polillas, principalmente de mosquitos incluso. De hecho, hay estudios en donde se relaciona la actividad de los insectos o de los mosquitos con la actividad de los murciélagos, y esto te puede dar una idea que ellos pueden contribuir tanto al control de estas plagas, que pueden ser perjudiciales para algunos cultivos, como para la transmisión de algunas enfermedades, porque ya sabes que algunos mosquitos son vectores importantes de enfermedades como son el dengue, el zika, el chikungunya. Entonces, el murciélago viene a ayudar al ser humano. Por supuesto, en cualquiera de las dos facetas. Igual, tengo entendido que hay murciélagos que se alimentan de peces. Así es, este es otro tipo de alimentación, que son los piscívoros o los ictiófagos, como quieran llamarles. Aquí en la península hay 2 especies de murciélagos que se alimentan de peces, y en Yucatán podemos, ya se ha registrado la especie que se llama Noctilio leporinus, que es el murciélago pescador y que es uno de los más grandes de la zona. También hay otro murciélago que se alimenta de peces, pero ese está en la parte norte del país, en algunas islas, y es un murciélago un poco más pequeño, que es el Myotis vivesi, y que ese, bueno, está en peligro de extinción, si no me equivoco. ¿Aquí hay murciélagos que pudieran estar en peligro de extinción? Así es. Tenemos en la península, está el Vampirum spectrum, por ejemplo, que es uno de los murciélagos más grandes, que está en peligro de extinción. Hay otros que no están acá, pero que están en la parte sobre todo de Oaxaca, que alberga gran diversidad. Está el Musonycteris, que es un murciélago polinizador o polinectarívoro. En este caso ya podemos hablar de otro tipo de alimentación, de aquellos que se alimentan de néctar y de polen, que son como, podríamos decir, los colibríes nocturnos. Y en este caso, ellos se alimentan, ellos han tenido adaptaciones en su cara, tienen un rostro aguzado, o sea, un hocico alargado, pueden tener una lengua muy larga, y eso le permite llegar a los nectarios de las flores, los cuales se encuentran en la base de la flor. Entonces, eso les permite llegar y tomar esa recompensa dulce, azucarada, que es el néctar. Y de esa manera, ellos, al estar en contacto con la flor, se impregnan de polen. Ese polen lo llevan a otra parte, a otra flor, y de esa manera polinizan, o sea, hacen una reproducción cruzada, lo cual ayuda a incrementar la diversidad genética de esas plantas y también a producir buenos frutos. Entonces, ellos son importantes polinizadores. Entonces ya tenemos controladores de plagas, de insectos, tenemos polinizadores. Hay otro tipo de alimentación que serían los frugívoros. Pero antes de ir con los frugívoros, doctora, también tienen que ver algo con el tequila. Así es, qué bueno que lo mencionas. Esa es una importancia económica también. Ellos polinizan el agave tequilana, que es donde se extrae el tequila.
Y gracias a ellos, bueno, se ha definido un poquito, se ha mantenido la diversidad genética de esas plantas. Sin embargo, hay una problemática en la producción de tequila, porque cuando un agave generalmente lo utilizan para la producción del tequila, ellos antes de que florezca cortan el agave para que pueda concentrarse ahí todos los azúcares. Sin embargo, no dan oportunidad que pueda producir la flor ese agave. Por lo tanto, en ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Que se ha perdido un poquito la diversidad genética de esos agaves, y eso ha provocado que sean susceptibles a muchas enfermedades. Pero gracias a los murciélagos, esa diversidad genética le da fortaleza de alguna manera para enfrentar esas enfermedades al agave tequilana, y bueno, se han ido recuperando de alguna manera a través de un programa que de hecho Rodrigo Medellín, el doctor Rodrigo Medellín ha desarrollado, que es el Bud Friendly, que es el tequila Bud Friendly, que en lo que consiste es que los cultivos se deja florecer un 5% de las plantas, y eso ha permitido que el murciélago, tanto la planta le ofrezca alimento al murciélago y el murciélago pueda mantener sus poblaciones, como también al haber una reproducción cruzada le da más fortaleza a la planta, por decirlo de alguna manera, porque está manteniendo la diversidad genética de esa planta. Entonces, muchos productores de tequila ya están optando por esa estrategia, que también es benéfica también para sus cultivos y benéfica tanto al ambiente, tanto para el murciélago como para la planta misma. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos conociendo el mundo de los murciélagos. Los periodistas Emilio Moller y Emilio E. Moller, con su análisis profundo y lectura entre líneas, nos transportan a ese espacio político y de debate que solo aquí puedes ver. Primera Plana por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos. Estamos platicando con la doctora Celia Isela Selem Salas. Ella es presidenta del capítulo México de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y Conservación, coordinadora del grupo de interés temático de murciélagos de la misma sociedad, además de que es catedrática aquí en la UADY, en la Universidad, el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Nos estaba usted hablando, doctora, de los murciélagos y de la forma en cómo se alimentan, que es increíble lo que uno va aprendiendo. En este caso, hay unos que se alimentan, nos decía usted, de frutas. Así es. Estos que se alimentan de frutas se les llama frugívoros. Son muy importantes porque desde el punto de vista ecológico, porque ellos al alimentarse de los frutos, la semilla que puede pasar por el tracto digestivo, esa semilla puede ser dispersada a otros sitios, y eso permite que puedan regenerarse numerosos parches de selva que han sido desmontados y que han sido fragmentados. Por lo tanto, estos son elementos clave para la recuperación de muchos de los ecosistemas, de muchas de las selvas de nuestra región y bueno, del mundo. Y sobre todo porque ellos se alimentan de especies principalmente que inician ese ciclo de sucesión en una selva. ¿Qué ciclo de sucesión? Mira, cuando se desmonta o se fragmenta una selva, realmente no pueden, no crecen de la nada las plantas. Hay algunas
que inician ese proceso de sucesión, alguna de las plantas. Si tú ves cuando vas por la carretera en algunas zonas, ves algunos tipos de plantas que son como la cecropia, que es o el guarumo, que son de las especies que son las principales, las que inician ese proceso de sucesión. Y bueno, los murciélagos se alimentan de los frutos de esta planta, y estas especies son las que inician este proceso. Usted me está hablando de plantas endémicas, ¿tienen algo que ver con la ceiba? Bueno, ya habíamos hablado de los polinizadores. Bueno, en este caso, el polinizador que nosotros tenemos acá, la especie de murciélago que poliniza, poliniza las plantas de ceiba, las flores. Entonces, también es muy importante desde el punto de vista hasta cultural para nosotros. Sí, y usted acá decía, igual hay una especie carnívoros. Sí. Están los carnívoros, son aquellas especies que se van a alimentar principalmente de numerosos vertebrados. Ya habíamos visto a los que se alimentan de peces, los peces son vertebrados. Sin embargo, bueno, cuando son carnívoros, nos referimos a aquellos que se alimentan de reptiles, de aves, e incluso de otros murciélagos. Entonces, estas especies, sí. Hay algunos murciélagos que se alimentan de otros murciélagos. Aquí tenemos uno que se llama el Crotopterus, que se alimenta también de otros murciélagos. Son caníbales, por así decirlo. No, porque se alimentan de otras especies, no es su misma especie. De otras especies. Sí. Y bueno, hay otros que se alimentan de aves. Ya te había mencionado el caso del Vampirum spectrum, que es una especie que está en peligro de extinción, pero que son las especies de mayor tamaño en la zona. De hecho, todas estas especies de carnívoros son muy susceptibles a la fragmentación o al disturbio de los ecosistemas. Por lo tanto, son especies que de alguna forma están protegidas o están enlistadas en la norma oficial mexicana. Están en peligro de extinción. No todas están en peligro de extinción, pero algunas están amenazadas o tienen protección especial. Doctora, hay algo muy interesante en los murciélagos. Tienen mucho que enseñarnos cómo vuelan. Bueno, esto es bien interesante y es una de las cosas que cuando doy pláticas a niños les llama mucho la atención. Ellos no tienen plumas como las aves. Y en el caso, por ejemplo, de las aves, las extremidades anteriores, o sea, las alas, se reducen en cuanto al número de huesos y aparte, y de dígitos o de dedos, y aparte, bueno, tienen las plumas para llevar a cabo este vuelo. La estrategia de los murciélagos es diferente. Ellos tienen la mano que tiene 5 dígitos o 5 dedos, los mantiene, sin embargo, cada uno de los dedos, de las falanges y de los metacarpales, o sea, de los huesos de los dedos, se alargan. Solo uno queda libre, que es el pulgar. Todos los demás alargados desarrollan una membrana de piel y mantienen unidos los dedos, y de esa manera crean el ala o forman el ala, y es de esa forma que pueden llevar a cabo el vuelo. Pero además ellos... ¿son ciegos o no son ciegos? Ese es otro mito. Algunos piensan que son ciegos, no son ciegos. Ellos pueden ver, pero tienen otros sentidos mucho más especializados. Y uno de ellos es el oído. O ellos se pueden, aparte que pueden utilizar la vista, el olfato, para ubicar ya sea una fuente de alimento o el sitio donde están, ubicar a sus mismas crías cuando las dejan en algún sitio o en algún refugio. Ellos utilizan el sonido para comunicarse y para orientarse. ¿Cómo lo hacen? A este mecanismo se le llama ecolocalización. Y tu nombre lo dice, eco. Ellos emiten un sonido, el cual choca contra algún objeto, y cuando les regresa el sonido, ellos pueden describir o pueden ver entre comillas, con el sonido,
qué cosa hay enfrente, si es un fruto, si es un insecto, si es una persona, si un obstáculo que tiene que evadir, o si hay otros miembros de su misma especie o de otras especies. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué no escuchamos a los murciélagos entonces si están emitiendo constantemente sonidos? Es porque ellos emiten sonidos o más bien ultrasonidos que van mucho más allá del rango que nosotros de sonido que podemos detectar. Las frecuencias son mucho más altas y nosotros no podemos detectar esos sonidos. Nosotros tenemos hasta un nivel determinado de 20 kHz. Ellos van más allá de ese nivel y es por eso que no podemos nosotros escuchar a los murciélagos cuando están volando. Solo vemos pasar figuras que en la noche, sombras, que son los murciélagos, pero no los escuchamos. Sin embargo, gracias al equipo que tenemos, que es el detector de murciélagos, registramos los sonidos y podemos caracterizar esos sonidos que nos permitan llevar a cabo proyectos más adelante. Estamos aprendiendo con la doctora Celia Isela Salas acerca de los murciélagos. Regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Estamos con la doctora Celia Isela Salas. Doctora, vemos todo lo que todas sus herramientas de trabajo en las investigaciones que usted hace, incluso se va al campo. ¿Estas son sus herramientas de trabajo? Bueno, esas son parte de las herramientas de trabajo. Parte es la captura de los murciélagos, que se utilizan redes para poder capturarlos de diferente forma, pero para algunas especies, sobre todo las insectívoras, las que tienen este sentido de ecolocalización que yo les había mencionado anteriormente, muy fino, que detectan las redes y en ocasiones no podemos capturarlas o simplemente vuelan muy alto, entonces es muy difícil capturarlas. Pero afortunadamente hay otro mecanismo por el cual se pueden registrar esas especies y es a través de sus sonidos. Estos sonidos, como ya les había mencionado, ahorita te voy a decir, ya les había mencionado anteriormente, estos sonidos no podemos nosotros escucharlos. Cuando tú trabajas con aves, bueno, sales en la mañana y puedes reconocer los diferentes cantos de las aves y puedes decir qué especies y cuántos individuos en ocasiones se encuentran en esos sitios. Sin embargo, para nosotros es muy difícil porque en la noche no podemos identificar a simple vista qué murciélago pasó porque no lo podemos ver. Pero también los sonidos que ellos están emitiendo, como te mencioné anteriormente, son sonidos que van más allá del límite de audio o de reconocimiento que nosotros podemos tener de esos sonidos. Es por eso que utilizamos estas herramientas que se llaman detectores de murciélagos o detectores ultrasónicos, como quieran llamarles. Pero estos son como pequeños aparatos, no pequeños, hay unos más grandes, pero de diferente complejidad. Y estos nos ayudan a registrar los sonidos. Estos sonidos forzosamente los tenemos que grabar. Aquí hay una grabadora que está asociada a y esas grabaciones las llevamos a la computadora y ya en la computadora nosotros podemos ver los sonidos, podemos medir esos sonidos y podemos identificar a las especies. ¿Cómo lo ponen en el campo?
Generalmente lo utilizamos cuando estamos haciendo registros activos, o sea, cuando estamos caminando. Pero hay otros que los dejamos en algún sitio elevado y los dejamos durante varios días, y estos van a grabar. Aquí le damos instrucciones de grabar en determinadas horas, por ejemplo, del anochecer hasta el amanecer, y entonces cada vez que pasa un murciélago lo va a registrar, lo graba el aparato, nos da la hora de la grabación, el día, y esto con una memoria ya se graba y lo llevamos a la computadora. Ahora, en este caso, de estos aparatos, estos son los micrófonos. Este es un tipo de micrófono, este es otro tipo de micrófono, los cuales se instalan acá. Dejamos este aparato en algún sitio. Hay diferentes y se graba. tipos de sonidos. Sí, cada sonido, cada especie tiene un sonido característico. Eso nos ayuda muchísimo porque nos permite identificar a las especies, que de otra manera no podría ser. Háblenos de un sonido que usted nos pueda describir. Bueno, ahora, realmente cuando nosotros escuchamos los sonidos suenan como pajaritos realmente. Pero hay sonidos, o sea, hay sonidos característicos, por ejemplo, el de Pteronotus, que es un murciélago que habita en cuevas y que es insectívoro. Ellos tienen un sonido que la forma se eleva, es como un pequeño paréntesis acostado. Entonces esto nos permite ver tanto las frecuencias como la forma del sonido, nos permite saber qué tipo de especie pudiese ser la que estamos registrando. ¿Su reproducción? ¿Cómo es su reproducción? Bueno, la reproducción varía dependiendo de las especies. Puede durar 3 meses, puede durar hasta 7 meses, como en el caso del vampiro común. Y bueno, ellos dan comúnmente dan a luz a una sola cría, pero no es realmente, o sea, podemos encontrar hasta 2 crías pueden dar a luz o producir 2 crías igual. No es raro encontrar esa condición. Ellas mantienen a sus crías durante varios meses. Hay 2 opciones. Pueden ellas cargarlas durante el vuelo cuando salen a alimentarse. Ellas pueden cargar a sus crías. De hecho, nos ha tocado que en muchas ocasiones capturamos algunos murciélagos con sus crías. Cuando salen a volar cargando a sus crías. Sí. Entonces, imagínate. Hay otras especies que forman colonias o grupos de muchos individuos. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas especies? Dejan a sus crías en un sitio, todas juntas, todas las mamás dejan allá, y se les llama maternidades. Es como una guardería de murciélagos. Entonces, les dejan ahí y entonces la madre sale a comer, pero hay algunas que se quedan a cuidarlos. Cuando regresa la madre, por el sonido y por el olor, puede reconocer a la cría entre miles de crías. Imagínate, es realmente sorprendente. ¿Es sorprendente? Sí. Doctora, gracias por su tiempo. Fue interesantísimo. No dejamos de aprender con usted. Pues hay muchísimas más cosas que podemos platicar sobre estos murciélagos, pero bueno, ya el tiempo está limitado, pero ya habrá otra ocasión. Gracias, doctora. Gracias por regalarnos sus conocimientos. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por acompañarnos.